No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Qué gusto saludarlo, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. En este momento la carretera especialmente hacia Oruro, La Paz, Oruro, está realmente con un tráfico alto de personas que están tratando de alcanzar, llegar a tiempo, poder descansar y después o participar en la entrada folclórica o directamente ir como espectadores. Estamos pendientes de todo lo que llegue a pasar. Vamos a conocer las 5 noticias destacadas de la jornada. Reaccionamos ante los eventos de Cotagaita y Achocalla. Y en estos momentos acabo de colgar el teléfono con el alcalde Víctor Blanco de Curva, La Paz, que en estos momentos se encuentra en Calaya recibiendo las vituallas. El río Cuatro Ojos está en crecida extraordinaria y el otro que está en crecida extraordinaria es el río Chilo. Cuando ocurre esto y se tiene estos reportes, es que el Viceministerio de Defensa Civil empieza a actuar de manera inmediata y a prever, porque lo que no se puede es, está la inundación, está el caos, ¿no? Y lo que hay que hacer es resguardar a las personas. Tiene 19 muertes, 5 confirmadas por dengue, 3 descartadas, 11 por confirmar, 450 soldados efectivos para justamente fumigar y ayudar en la prevención del dengue. Eso significa que las Fuerzas Armadas, coordinadas con la Gobernación y la Alcaldía cruceña, están haciendo acciones que tienen que ver con la prevención y con el ataque al dengue. No tomé conocimiento de la situación y hoy estaba trabajando para presentarme hoy a primera hora y estamos aquí. Veremos, probablemente el investigador ha ido a la casa, pero veremos cuál es la circunstancia. Pero estamos aquí, no me he escapado, ni tengo intención de escaparme. Vamos a dar la cara, no he cometido ningún delito. El momento de usted recogerse, le pedimos que tenga mucho cuidado con el medio de transporte que utilizar. Jamás tome un vehículo, ya sea blanco, generalmente están utilizando Toyotas Corollas antiguos, blancos, y vagonetas caldinas oscuros, que sencillamente esa misma noche le ponen el letrero de taxi. Lo que le hemos llamado no consumas alcohol, contrólate, ponle límites. Estamos con tránsito, haciendo un control a lo largo de toda la carretera. También Vías Bolivia está controlando en las trancas. Tenemos desplazados miles de policías en la carretera y en todas las carreteras del país. Esperemos que la gente conduzca con confianza, conduzca con prudencia, que se alegre, pero que no permita que perdamos más vidas. Hoy se recuerdan 4 años de la realización del referéndum del 21 de febrero de 2016. Ha habido manifestaciones diversas que se las mostramos a continuación. 10 años de gobierno de Evo Morales se había cumplido el 22 de enero de 2016 y en la agenda boliviana se esperaba el referendo de consulta para el 21 de febrero próximo. Una consulta que daría la posibilidad a Evo Morales de repostularse a una reelección de mandato, esta vez de manera indefinida. A 20 días del evento electoral en el país, se destapaba el caso de la expareja sentimental de Morales, Gabriela Zapata, quien habría mantenido una relación con la primera autoridad 7 años atrás. Producto de esto, se cuestionaba la existencia de un hijo. Un certificado y documentación aseguraba que un niño de nombre Ernesto Fidel Morales Zapata existía y era el nexo entre la empresaria y el presidente del país. En 2007 tuvimos un bebé. Y lamentablemente nuestra mala suerte ha fallecido. Tuvimos algunos problemas. Más grave aún, y de interés nacional, Gabriela Zapata era parte laboral de la CAMC,
una empresa china que se había adjudicado varios contratos millonarios con el Estado y que tenía como ficha estratégica a la expareja de Morales. Para que la población sepa quién hace uso indebido de bienes del Estado, quién hace uso indebido de influencias. Con las idas y venidas el tiempo avanzaba y se asomaba el día del referéndum, la que traía una sola pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas 2 veces de manera continua? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Ya tenía la decisión usted de venir a votar tempranito? Sí, ya estábamos con la decisión. El sí y el no se disputaban en las urnas en una sola respuesta y al cabo del escrutinio el no, rechazando la reforma de la Constitución y con esto negando la reelección indefinida, vencía por una mínima diferencia, quedando con 51,3% para el no frente al 48,7% para el sí. Nos permiten contar con este resultado preliminar. El 39,4% ha emitido su voto por el sí, el 60,6% ha emitido su voto por el no. Para Morales y sus acólitos, el 21 de febrero también fue recordado como el Día de la Mentira, por todo lo que se había desatado días antes con el escándalo de Gabriela Zapata, el supuesto hijo y la CAMC, y que según deterioró el respaldo al gobierno. Si bien a primera instancia Evo Morales aceptó la derrota, las cosas cambiaron más adelante, siendo que desde el gobierno se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Respetamos los resultados, es parte de la democracia, pero también quiero decirles, si el sí remontara, con seguridad la derecha hubiera estado con fraude. Consultando la posibilidad de la reelección, y es el 28 de noviembre de 2017 que el ente constitucional se pronuncia y falla en favor de Morales y otras autoridades electas para que puedan volver a postularse a cargos electivos sin restricción. Las voces exigían el respeto al voto soberano y crecían. Una vez más rechazaban esta maniobra jurídica de Evo Morales y su partido político, y el descontento minaban al gobierno. Así los paros cívicos, los bloqueos programados y simultáneos fueron replicándose en todo el país. El cierre de vías con banderas y cuerdas, llantas y todo tipo de objetos recordaban el referendo que negó la reelección a Morales. Ahí estamos viniendo dispuesto a todo, a hacer huelga de hambre hasta las últimas. Con la luz verde del Tribunal Constitucional para repostularse como candidato, Evo Morales y Álvaro García Linera se lanzaban una vez más en campaña presidencial en una elección programada para el 20 de octubre de 2019, elección que llegaba con más descontento y rechazo que aprobación de la ciudadanía. Lo cierto es que el 21 de febrero o 21F se arrastraba causando un malestar en el electorado. La victoria que ha posibilitado que se respete la voluntad vinculante del pueblo. Hoy han pasado 4 años. El mandato soberano del no se cumplió y tiene la plena vigencia para los mandatos presentes y venideros y queda marcado en la historia del país. Ayer sorprendió el Tribunal Supremo Electoral dando a conocer que inhabilitaba a varios candidatos, tanto a senadores como también a otros cargos para las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo, entre ellos a Evo Morales. Hoy en la Argentina, el expresidente, junto con sus abogados, ha señalado que va a apelar internacionalmente incluso esta decisión. Este viernes, y después de conocer la decisión del Tribunal Supremo Electoral, el expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa ofrecida en Argentina, se refirió a su inhabilitación como candidato a senador por el departamento de Cochabamba. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional.
Esa inhabilitación es otro error jurídico. Según el expresidente, los abogados le recomendaron acudir ante instancias nacionales e internacionales para apelar la decisión del Tribunal Supremo Electoral que decidió su inhabilitación, además también de otros dos del movimiento al socialismo, por la falta de uno de los requisitos principales, que es el de la residencia. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia, o tienen miedo a la democracia finalmente. Con este hecho, algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral no están garantizando una elección limpia ni transparente. Uno de los juristas defensores de Evo Morales informó que se emitió un comunicado en sentido de que Bolivia no es un Estado de Derecho y que el expresidente reúne todos los requisitos para ser candidato a senador. En contacto con mis compañeros, militantes, no militantes, simpatizantes, no solamente expresan preocupación, sino protestan o condenan esta clase de actitudes. Se argumentó que Morales dejó el país porque estaba en riesgo su vida y que no lo hizo por su voluntad. Y por eso debió llegar el análisis del requisito de residencia con la amplitud que se solicitó al Tribunal Supremo. Mientras tanto, Evo Morales y su equipo jurídico anuncia una apelación a esta resolución de inhabilitación. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, afirmó que esta decisión es inapelable o irrevisable y que las inhabilitaciones se mantendrán, aún así se acuda a organismos internacionales. En el organismo electoral la resolución es inapelable, sin embargo todos los candidatos que están siendo notificados con esta decisión pueden explorar las vías jurídicas que consideren más adecuadas a sus intereses. Evidentemente las repercusiones no se han dejado esperar. Varios políticos han hablado con relación a esto, entre ellos Carlos Mesa. El líder político y candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ponderó al Tribunal Supremo Electoral simplemente por haber hecho respetar la Constitución Política del Estado al inhabilitar a Evo Morales y a otros dos también pertenecientes a su partido político. Lo habíamos adelantado en su momento. Nosotros creímos que no se trataba de una cuestión política y que no había que politizarlo en el sentido de el cumplimiento de la ley y el sometimiento a la ley es una obligación de todos los ciudadanos. El expresidente Morales sabía que no podía ser candidato y sabía porque una razón muy simple, porque el artículo 149 establece 2 años consecutivos de residencia antes de la elección y en ese contexto el expresidente ha pedido una residencia distinta al pedir un asilo político y por lo tanto no podía inscribirse. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral ha sido simplemente cumplir la ley. Dijo que era evidente que el exmandatario no cumplía con los requisitos para ser candidato cuando él pretendía insistir en algo ilegal. Cuando uno entra en un proceso político tiene que someterse a la ley y tiene que saber que hay unas reglas que tienen que cumplirse. Y en este caso, si se hubiera cometido una arbitrariedad, yo entendería una movilización, una protesta, pero en este caso lo que se ha hecho es cumplir estrictamente la ley. Estamos esta noche acompañadas de Marianela Paco, que es vocera justamente del Movimiento al Socialismo, para en principio darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Miriam, un gusto. A ver, ¿cómo les ha caído la noticia? Se había anticipado en principio de que iban a dar a conocer a los posibles inhabilitados recién a partir del próximo lunes y se adelantaron en esta información. Primera cosa, estamos con la certeza legal de derecho y legitimidad para habilitar a nuestros candidatos hasta ahora presuntamente inhabilitados, ¿no? Hablamos de Evo Morales y de Diego Pari, habiéndose subsanado las observaciones que se habían hecho a nuestro candidato presidencial, a nuestro hermano Luis Arce Catacora. Pero salvando ese hecho, esto segundo, sobre nuestros candidatos al legislativo, ha denotado dos acciones que luego explico cómo repercuten y en qué. La primera es que, como tú dices, han vulnerado plazos, han roto plazos. Este es el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral y de acuerdo a fechas, en efecto, hasta el día de hoy 21 tendrían que publicar las listas de habilitados e inhabilitados de aquellos que habían sido observados. Entre hoy hasta el domingo, ¿verdad? Exacto. Y esta es la lista de observaciones, que son de carácter formal, porque tiene que ver con presentación de documentos. Aquí no se observa nada que ver con
el tiempo de residencia, ¿ya? Entonces, hasta hoy tendrían que haber publicado esas listas. Anoche se ha anticipado y ha anunciado la inhabilitación de 2 candidatos al legislativo, arguyendo que se refiere a impugnaciones. Pero de acuerdo a este calendario, nos vamos acto seguido. El número 35 dice que las impugnaciones deberían entrar en tratamiento a partir del día lunes 24 de febrero. Una vez se conozca la lista de los inhabilitados. Así es. Entonces, este es el primer hecho, ¿no?, que salta a la vista y nos manda a preguntarnos por qué se han adelantado. Y aquí va el segundo hecho. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha leído una supuesta resolución o un comunicado de prensa, no sabemos qué documento es. Lo cierto es que de acuerdo a derecho y procedimiento, él mismo ha dicho que hoy se notificaría a las partes, ¿no?, con esa resolución. Hoy nuestro delegado al Tribunal Supremo Electoral se ha apersonado a eso de las 11 de la mañana para recoger dicha notificación que no existía, ni siquiera estaba redactada. En horas de la tarde, antes del término de la jornada laboral, como es horario continuo hoy día, a las 4, hasta las 4, nos hemos apersonado nuevamente y desde más tempranito nuestro delegado, y resulta que tampoco está la tal notificación. Nos salta la segunda pregunta y este es el segundo hecho. ¿Por qué no estaba redactada la notificación al momento de la comunicación del Tribunal Supremo Electoral con dicha inhabilitación? Son 2 hechos que confirman y se constituyen en evidencia pública de que la decisión que han asumido es política y está alejada del derecho, de la Constitución y, bueno, de toda lógica procesal, ¿no? Cuando tú dices que es política, ¿te refieres a que ha sido presionado el Tribunal Supremo Electoral? Presionado porque esto no es evidencia de garantía, sino al contrario, es evidencia de inseguridad en un proceso electoral de la dimensión que connota unas elecciones generales que van a constituir el próximo Poder Ejecutivo y Legislativo. 1. 2. Denota que al mismo tiempo el proceso, el derecho, el debido proceso no se está respetando. ¿En qué debido proceso no se tiene una notificación a la mano? Entonces a nosotros nos llama la atención porque no se está cumpliendo y más bien se está elucubrando no solamente unas trancas o zancadillas al ejercicio de sus derechos políticos de las mayorías que están constituidas al interior del instrumento político por la soberanía de los pueblos, como es el MAS y PCP. ¿Por qué nosotros presumimos que es miedo al pueblo, a esas mayorías que tienen democracias profundas? Así hemos elegido a los asambleístas que ahora están como candidatos a diputados y a senadores. Ha sido regionalmente, orgánicamente debatidos, discutidos. Entonces, ¿miedo a esa democracia? ¿A qué? Pero ahora la respuesta, quien tiene que darla es el Tribunal Supremo Electoral, que ha puesto en evidencia esta inseguridad jurídica, legal, ¿no? Antidemocrática, está yendo en contra de todo principio democrático y bueno, son 2 hechos que son evidentes. Uno revisa simple y ahí encuentra estas vulneraciones procesales y de derecho. A ver, Marianela, ¿tú crees que es miedo al pueblo o es miedo a Evo Morales? Bueno, diferentes políticos han estado acercándose al tribunal, han presentado sus impugnaciones, incluyendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Evo Morales representa a las mayorías. Evo Morales es resultado de unas decisiones orgánicas de una región que se llama Cochabamba. Y esas decisiones orgánicas de ese pueblo mayoritario son en federaciones, sindicatos, juntas vecinales, etcétera, ¿no? Entonces, es el pueblo, porque el pueblo ha decidido postularlo a él. Lo propio en el caso de Diego Pari en Potosí. Entonces, miedo a esas democracias comunitarias que
han debatido y han decidido postular estos candidatos con la saludable puesta a un paso, por ejemplo, de su candidatura a primer senador de nuestro candidato Andrónico Rodríguez. Es por eso nuestras democracias internas son muy profundas, saludables al interior del movimiento al socialismo. Entonces, si observan a cualquiera de nuestros candidatos sin mayores argumentos legales, fuera de todo procedimiento, fuera de todo marco legal, es que el miedo es a esas mayorías. Y una vez más digo, instrumentalizan también al expresidente Evo Morales como un instrumento de amedrentamiento para esas mayorías. Pero nuestras mayorías más bien son muy maduras, son muy responsables con la patria, además de respetuosas, que han decidido esperar y entrar a un proceso electoral esperando sea transparente, sea honesto y sea garantista, pero resulta que no. Ahora, desde un principio se habría observado justamente la candidatura del expresidente a senador por el tiempo en el que ya se encuentra fuera del país. Incluso se había dicho que el caso de Mario Cosío, por ejemplo, era similar, a pesar de que Mario Cosío dijo que la situación no fue la misma por la que se alejó del país. Bueno, ¿qué opinión tienes tú de esto? En el caso de Mario Cosío es otra cosa, él tiene sentencia penal ejecutoriada. Evo Morales ni siquiera tiene una buena denuncia formal, ni una formulación de acusación. Bueno, recién la Fiscalía se está movilizando con eso. Y aún así, fuera de competencia, ¿no? Entonces, en un Estado constitucional de derecho, se tienen reglas claras, competencias para no solamente niveles de gobierno nacional, departamental y regional, sino también jurisdiccionales, ¿no? Entonces, y de acuerdo a sujetos procesales. Entonces ahí hay mucha tela que cortar, pero ¿qué quiero decir sobre el tema de la residencia que tanto observan, ¿no? Residencia permanente, ¿verdad? Exactamente. Ya esta sentencia constitucional que tengo aquí en manos del 17 de junio del 2018, en la página 57, esgrime qué significa la residencia permanente y fundamenta sobre todo este precepto que analiza e interpreta el Tribunal Constitucional sobre lo que implica la voluntariedad. Y en este caso Evo Morales no está fuera por voluntad propia, sino porque su vida ha sido amenazada, bajo amenaza, o puesto entre comillas, sugerencia de las Fuerzas Armadas, ha tenido que abandonar el país para evitar que haya muertos y sangre, pero les ha valido igualito, nomás han ido a matar a nuestra gente, ¿no? Entonces, fíjense, hay varios elementos, por eso decimos nosotros, de derecho, que nos asisten para hacer valer y respetar el ejercicio de derechos políticos en el movimiento al socialismo. Ahora, tú sabes que el Tribunal Constitucional está mal visto, digamos, ¿no? Después de lo que ha pasado con el tema de la reelección, que por derechos políticos se podía reelegir a las autoridades consecutivamente. Bueno, eso es un hecho aislado diferente a esto otro. No está en cuestión la reelección. Perfecto, pero esto viene después de esa reglamentación, ¿no es cierto? Pero la demanda es antigua. Ahora, si quieres, vamos a ir más atrás de eso, a esta otra sentencia constitucional, que es de julio. Quiero ir a esta otra, que es un dictamen del Comité Internacional de Derechos Humanos, en el caso de Rebeca Delgado, ¿no? Entonces le da la razón de por qué y reclama por qué se la discrimina y hace similar interpretación a la del Tribunal Constitucional. Entonces, fíjate, tenemos marco internacional, tenemos sentencias constitucionales que son precedentes jurisdiccionales, ¿no? Para abundar en una serie de argumentos que ojalá conozcamos cuáles son las que ha hecho consideración el Tribunal Supremo Electoral. Mientras no conozcamos en una notificación expresa y nos comunique, aquí están, estas son las impugnaciones, no podemos abundar más que en nuestro argumento inicial de que estamos en derecho para descargar, no descargar y activar estos otros mecanismos del Tribunal Constitucional, que tiene que agotarse en el nivel interno territorial, y ya luego se activará también el sistema internacional. Entre tanto, estos hechos nos están evidenciando estas dos cosas que te digo, ¿no? Inseguridad, ¿no? Porque es una decisión política. Segundo, no están respetando sus reglas, por tanto, el debido proceso, el derecho, ¿dónde están quedando? ¿O se está tejiendo realmente
el fraude y elucubrada desde ahí adentro. Tú estás considerando que, bueno, ya lo dijo esta mañana Evo Morales, de que no, los actuales integrantes del tribunal no estarían dando garantías de unas elecciones libres ni justas. Lo mismo ha dicho don Luis Arce. Bueno, estamos viendo con evidencia. Hoy día estos dos hechos se constituyen en evidencia pública de lo que está ocurriendo con esta inseguridad. Están faltando a las reglas de la democracia, por eso nos preguntamos, ¿es miedo a las democracias de las mayorías? ¿Es inseguridad a retornar, rescatar a Bolivia en un proceso democrático y transparente que además tenga honestidad y no una aparente honestidad con una simple pose? No, señoras y señores del Tribunal Supremo Electoral, queremos seriedad, respeto a los procedimientos que ustedes mismos han establecido. Necesitamos garantías, además, por ejemplo, todavía no estamos entrando a revisar nuestro padrón electoral que han ido nuevamente depurando a gente. Tenemos información hasta el momento, estamos recabando todos los detalles de gente que ha votado el 20 de octubre apareciendo como que no ha votado y está inhabilitado, depurado, ¿no? Entonces, todos esos elementos nosotros estamos adjuntando, recabando, revisando, ¿no? Para ver, a ver, ojalá, y están en tiempo todavía de darnos certeza, garantías, respeto a la democracia y en este caso a las mayorías dentro del movimiento al socialismo. A ver, hay mucho que hablar, Marianela, pero también hay que señalar que esto coincide con lo que hoy ha significado para muchas personas, ¿no? Un 21 de febrero de 2016, han pasado ya 4 años, hoy has debido ver que ha habido manifestaciones en todo el país que se han alegrado justamente por la inhabilitación de Evo Morales. Bueno, no son muchas personas, no son pocas personas las que he visto y son las de siempre. Las que siempre rechazaron un gobierno indígena, a un presidente indígena, siempre fue esa su posición, se los respeta. Ahora que pretendan reposicionar esa fecha como un reconocimiento a un derecho de unas minorías, están en lo correcto. Nosotros las mayorías, podríamos decir, tenemos por ejemplo el 18 de diciembre, que incluido su Tribunal Supremo, o entonces Corte Nacional Electoral, ganamos unas elecciones con 54% y por primera vez con más del 90% de participación de todo el padrón electoral, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una profunda vocación democrática que además nos ha dado como resultado una constitución. Entonces, también tenemos fechas que celebrar donde se garantiza la inclusión, entre otras cosas, no aspectos que con mentiras hayan socavado legitimidades como el 2015. La última consulta que te hago, ¿con Evo o sin Evo? ¿El MAS va a continuar? Tenemos un ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo están los ánimos? Estamos muy entusiasmados. Tenemos un candidato a la presidencia que, fíjate, es símbolo de qué cosa, de estabilidad. La primera cosa, nos ha dado por 14 años garantías a toda la población boliviana para dormir tranquilos y no estar sobresaltados con que si el precio del dólar se ha subido o el precio en la canasta familiar se ha disparado, etcétera. Nos ha dado estabilidad por 14 años. Ese hombre tenemos a la cabeza de como candidato a la presidencia. Estamos con Luis Arce. Luis Arce es un hombre sencillo y simple como todos nosotros, ¿no? Que vino de pronto del campo a la ciudad y en la ciudad uno esforzándose, estudiando y ha ganado el lugar que se merece, ¿no? Conoce mucho de la materia que le compete, es docente, tiene mucha llegada, diálogo directo con nuestra gente. Entonces, un hombre que, bueno, ha hecho realidad los momentos en el que la población, reitero, podía dormir en paz. Y ha dicho algo a principio de semana que ha llamado mucho la atención. Voy a ser yo el que gobierne, dijo, si es que salgo electo. Él sabe cómo hacerlo, porque ha demostrado en estos años que de gobierno del movimiento al socialismo que es posible poder tejer, ¿no? Diferentes intereses, inclusive no te olvides que es difícil la relación entre empresarios y trabajadores. Los trabajadores quieren más derechos, en cambio los empresarios no, les limitaremos un poquito porque necesitamos ganar más, digamos, ¿no? entre tantos otros elementos que él ha sido capaz de articular aquello. Y ya lo van a ir conociendo a Luis, y el hombre no solamente es capaz, es sencillo, entiende, es de esos hombres como todos nosotros, como te digo,
digo, hemos salido a puro esfuerzo. Él ha tenido sus especialidades con becas, ¿no? Ha tenido que estudiar y trabajar en algunos momentos y bueno, él es resultado de ese esfuerzo que muchos bolivianos y bolivianas hacemos cotidianamente, y lo más importante es que ha demostrado al país que es posible dignificar, no solamente generando un crecimiento económico, sino haciendo que los niveles de exclusión se vayan encaminando hacia una igualdad real y efectiva, ¿no? Entonces, tenemos a ese hombre al frente y por eso estamos en el movimiento del socialismo trabajando en todas estas presentaciones y todo lo que hay que hacer. Y en paralelo, estos obstáculos que estamos enfrentando ante un órgano electoral que ha denotado que no es capaz de darnos garantía y seguridad de cara al 3 de mayo de este año. Pero pese a ello, incluido el árbitro, como decimos, podemos ganar si todos estamos unidos, todas nuestras organizaciones, de todos los sectores sociales que están en el campo y la ciudad. Nuestro fin, nuestro principio, nuestro bien común es patria, es Bolivia, y para eso todos unidos podemos ir a rescatar, porque ahorita nuestra dignidad, soberanía y todo lo demás está realmente por los suelos y lo que hay que hacer es liberarlo, ¿no? Y para eso estamos, querida Miriam, muchas gracias. Gracias por haber venido. Nos mantenemos pendientes de todo lo que haga el MAS y también las otras tiendas y partidos políticos. Vámonos rápidamente a una pausa, por favor. La noticia más fuerte ha sido la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. Esto dentro de la decisión que ha tomado el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral. Hoy estoy con Moira Sandoval, que también es analista político, para que veamos, a ver, cómo ve ella lo que ha pasado, y también Marcelo Silva. Miriam, ¿cómo estás? Estás con una cara, ¿qué pasa? Estamos por empezar el carnaval. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. No, estoy... Tal vez porque las actividades precarnavaleras me han dejado un poco medio exhausto, ¿no? No, a ver, que tengan todos un feliz carnaval. En medio de eso, se adelantó el tribunal al dar esta información. Tenía que ser a partir del próximo lunes. No sé si ha sido porque iba a caer en carnaval que se adelantó la decisión, o por qué otro motivo han tomado esto de darnos una sorpresa el día jueves. Pienso que más bien lo ha retrasado. O sea, dijeron desde el lunes para adelante, ¿no? Próximo lunes. No, claro, lo que pasa es de que el deber, que todos creímos que era el oso periodístico, se dio un oso periodístico, te adelanta una noticia, según el deber, de fuentes absolutamente confiables en relación a la sala plena que había ya tomado la determinación sobre la inhabilitación de Morales y otros candidatos más, ¿no? Claro, inmediatamente sale el presidente del Tribunal Supremo Electoral y te dice no ha sido así, el tribunal todavía no ha tomado analizando. Pero bueno, al final el Tribunal Supremo Electoral toma la misma determinación, lo cual te pone en duda el hecho de que por ahí la fuente del deber era absolutamente confiable y esa decisión ya fue tomada con anterioridad. Claro, la pregunta es ¿por qué esa decisión recién es dada el día de ayer? Probablemente, en la lógica hipotética, es de que es mucho menos el impacto noticioso de una decisión de esas características ahora, porque todos estamos en modo carnaval. La gente no va a tener tiempo de repensar, analizar, racionalizar sobre el impacto político que ha tenido una decisión que no deja de tener trascendencia política. ¿Tú qué dices? Esa gente había un calendario, Moira. Había un calendario y sin embargo había también una presión social donde se estaba insistiendo de que ya por favor se pronuncien, porque se especulaba mucho y el no ser oportunos en algunos tiempos, aunque si bien no han infringido su calendario, siempre han esperado hasta el último momento, ¿no? Y la especulación ha desgastado mucho a la sociedad, porque es un tema tan delicado que ha logrado antagonizar a los sectores sociales en uno u otro sentido y marcaba la agenda. Entonces, aunque el presidente del tribunal, Salvador Romero, dijo nosotros hemos decidido esto de manera técnica y lo explicó de manera escueta pero muy sustanciosa, y no hemos actuado por presión social, dijo.
pero no creo que sean una isla, ¿no?, para no haber percibido toda la serie de especulación. Y las especulaciones hacían daño, porque en esa medida estaban abriendo posibilidades de que era viable. Y técnicamente, jurídicamente, están bien inhabilitados. Pero como se especuló tanto, se abría una especie de ilusión y de posibilidad en el movimiento socialismo de que pudiera ser habilitado Evo Morales y también Pari, ¿no? Lo mismo Cosío, incluso hubo una política de señalar por qué le habilitan a él y no al otro, cuando no habían habilitado a nadie. Entonces, esto no le hace daño a la democracia, porque... ¿No le hace daño, tú crees? No le hace bien, no le hace bien a la democracia estas especulaciones. Es bueno que el tribunal empiece a dar certezas en los tiempos, porque, mira, ahora que haya salido la noticia en vísperas de carnaval, y no es porque también tengamos el antecedente de haber perdido el mar en vísperas de carnavales, sino que un poco desinfla los ánimos, porque esto en verdad estaba polarizando en extremo. Algo que es un asunto meramente de trámite administrativo, que está refrendado en la Constitución, en el artículo 149 y en la sentencia constitucional, tal como le explicó, porque el presidente explicó las tres vertientes en las que se analizó: de la residencia, acerca de dónde se proyecta los planes de vida, ¿no?, la residencia permanente, y un elemento importante que es el registro del padrón. Entonces tienen que converger esos tres elementos. Si tú analizas esos tres elementos y se han cumplido para los inhabilitados de que no se cumplía uno de ellos, quiere decir que ha habido igualdad y ha habido justicia en las inhabilitaciones. Si se hubiera tomado solo uno de los elementos, por decirte, solo el del registro del padrón, o solo de la residencia continua, o solo de dónde diseña su plan de vida, entonces ahí habría la especulación de que ha habido una decisión sesgada. Y en este caso creo que la decisión, tengo la certeza, por lo que he visto, de que la decisión es totalmente jurídica, pero sí tiene ese ingrediente de haberse dado en un momento oportuno, donde ahorita tú ya no encuentras ningún funcionario público por el horario continuo en ninguna institución. Claro, ya salieron a las 4 de la tarde. Está un poquito desarticulada, mucha gente ha tomado vacación, ha pedido permiso, y a lo que yo quería inicialmente hacer notar, esa gente que cuando Evo Morales renunció no salió a las calles, sino días después y en grupos minoritarios, como dijiste vos una vez, Marcelo, se fue en una soledad, en un abandono, ¿no?, de sus bases, Evo Morales. En esta época de carnaval no creo que se van a rearticular para hacer protesta alguna. Habrá que ver cómo calientan motores la semana que viene. Pero el mismo Mas ha dicho de que no se van a movilizar tras la decisión del tribunal, ¿no? No, pero además, a ver, vamos al tema del análisis político propiamente, más allá de los elementos jurídicos de la determinación. Las consecuencias políticas creo que tienen diferentes vertientes. Le hace muy bien políticamente al proceso electoral la inhabilitación de Evo Morales. Muy bien. O sea, más allá de la argumentación de la decisión, es una decisión que, por ejemplo, te baja la tensión en el proceso electoral. Si Evo Morales estaba en el proceso electoral, realmente hubiese sido una elección muy tensa, muy crispada, porque el tema ya no hubiese sido el desempeño de los candidatos, sino otra vez hubiese estado en mesa el tema de la polarización del país, porque aún estando de candidato a senador, la estrella principal, el actor principal del proceso electoral hubiese sido Evo Morales, y eso te hubiese levantado otra vez las lógicas de polarización, ¿no? La elección hubiese sido anti-Evo, quién es el candidato que te permite mejor o te impide más bien que Evo retorne, mostrar discursos radicales, otra vez antagónicos. Esa hubiese sido la dinámica de la elección. Te baja la tensión, ¿no? Entonces vuelve otra vez a ponerte en el ámbito del desempeño electoral que puedan tener los candidatos, pero además me parece que te puede llevar a una elección donde el tema Evo Morales pase, no diría yo a un segundo plano, pero pase a ser soslayado por otros temas que sí necesitan ser discutidos en esta campaña y que son importantes. Primer elemento. Pero al propio Mas es excelente. Le cae muy bien al Mas. Mira lo que estoy escuchando, porque esa es una de las preguntas que quería hacer. Claro. ¿Le va a beneficiar o le va a perjudicar al Mas la decisión que ha tomado el tribunal? Es una excelente noticia para el Mas. Primero, porque le da todo el argumento todavía discursivo en el imaginario, en el ámbito de la fidelización de sus bases, de su voto duro, ¿no? El imaginario de la victimización, que le está funcionando muy bien.
Lo que hemos visto en la anterior semana en las encuestas, por supuesto, hay la pertenencia, la identificación, voto identitario, periurbano, rural, etc. Pero hay otros componentes que no dejan de ser importantes en ese 31%, y si vamos el ponderado 36% de intención de voto del MAS, y uno de ellos es la victimización. Oye, ya tendríamos dos candidatos con esta característica. Victimización, Luis Arce y también Carlos Mesa, que siguen recordando que han sido los grandes... Una de las estrategias de Mersa precisamente es esa, claro. es esa. Es decir, un ratito, yo he renunciado, yo he sido el más afectado por el fraude. A mí me han quitado la presidencia prácticamente, a mí me han robado la elección, ¿no? Esa es la lógica de victimización que no deja de ser importante y que trata... Las lógicas de victimización no te buscan nuevo electorado. Lo que tratan de hacer es fidelizarte el que tienes, te cohesionas. Y el segundo elemento para el MAS, que es altamente beneficioso, es de que te quita un peso en la carrera electoral. Imagino que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca están aliviados. Porque si iban con Evo de candidato, hubiesen tenido que correr con un peso encima. Porque inmediatamente la gente hubiese volcado el papel de víctima que en este momento está teniendo el MAS, más bien al otro lado, ¿no? Es decir, hubiese venido otra vez el 21 de febrero. ¿Cómo va a estar un candidato ahí que no te respeta el referéndum? ¿Cómo va a estar un candidato que te hace fraude de tal tamaño? ¿Cómo va a estar un candidato ahí que tiene tantos pesos de corrupción? Y otra vez la imagen de Evo Morales te hubiese contaminado no solamente a la elección, sino al mismo desempeño electoral del MAS. Por eso, yo creo que el MAS lo que ha dicho es gracias, estamos bien, y lo que va a utilizar ahora como estrategia, y me parece válido en el ámbito de estrategias electorales, somos víctimas, quieren sacarnos, nos están atosigando y demás, y creo que sin la presencia de Evo Morales todavía eso tiene más efecto. ¿Qué dices tú, Moira? ¿Estás de acuerdo o estás en contra de lo que dice Marcelo? Bueno, al MAS le sirven ambas posiciones, ¿no? Es decir, cuando se postula Evo Morales es casi una provocación. Ellos saben que no tenía posibilidad de estar habilitado, pero sostuvieron y alimentaron, como señalaba en sus bases, esa ilusión, esa expectativa. Incluso anunció con sus abogados argentinos de que podía recurrir a instancias internacionales en caso de ser inhabilitado, y de hecho así se expresó una vez conocido el resultado. ¿Todo ello a qué nos conduce, Miriam? A ver, cuando el MAS estaba en el gobierno utilizaba, bueno, pues de manera intensiva el canal estatal, y también tenía una presencia fuerte en los demás medios de comunicación. Era parte de su estrategia central. Ahora no está en el gobierno, pero dime tú, Miriam, si hay un solo día que no se ha hablado de Evo Morales. Se ha hablado bastante. Todos los días. Y se sigue justamente el hecho de haberse inscrito era un acto de provocación que alborotó el avispero, la prensa hablaba todos los días, justo es lo que yo señalaba. Se especuló demasiado, por eso es que no le hacía bien aquello de la polarización extrema en algo que es solamente de mero trámite, que era la habilitación o no, que todos podemos caer en esa inhabilitación. Es decir, no es un acto político en contra de nadie, es solamente un acto meramente administrativo, incluso el no presentar una libreta militar o no presentar en el plazo, en fin. La cosa es de que eso era para ese propósito, para que se haga campaña, porque en los medios estuvo presente todo el tiempo. Evidentemente la campaña, la posición del MAS es una posición más allá de víctima, es una posición de mártir. Ellos han sido víctimas de un golpe de Estado, ¿no? Tienen personas a las que en mi criterio considero que de manera desinformada los han enviado a una inmolación, como es lo que pasó en Sacaba y en el Alto, en Sencata, y entonces ese es el panorama de mostrarse como mártires, porque tienen sus mártires que son 30 muertos, tienen su supuesto golpe de Estado que los expulsa del poder, y entonces en esa cadena de injusticias ellos a su argumentación le suman ahora la inhabilitación injusta. Es todo parte de una estrategia, y con eso ¿qué se ha logrado? De que se vea ante eso como muy decente, muy potable y muy posible de ser electo el Arce Catacora. Permítame unos instantes, vamos a una pausa, por favor, tenemos más enseguida. Bueno,
Bueno, vamos a recordar, hemos hablado con Marcelo y también con Moira. Moira decía de que el MAS está mostrando ahora una imagen de mártir. Marcelo decía se están victimizando y eso posiblemente les dé mayor rédito electoral. Vamos a ver, hasta ahí. ¿Qué pasa con el resto de los candidatos, los partidos, las alianzas? ¿Cómo ves el panorama electoral ahora, en este contexto? Bueno, están extraviados en cuanto a entender lo que el país necesita en este momento histórico crucial. Mira, es un momento que no podemos describirlo en una sola palabra, pero en verdad acabamos de salir de meses anteriores de momentos muy delicados, Miriam, y lo único que quiere el ciudadano es un espacio de paz y reconstruir el país, reconstruir la democracia, pero sobre todo el trabajo que se ha desarrollado de oponerse a un gobierno que de todas formas era autoritario, que es el MAS, no es pues para caer en otras prácticas también despreciables, ¿no? Que son las prácticas estamos viendo ahora de algunos políticos o algunos hechos de corrupción dentro del gobierno. No se puede decir que todo el gobierno, pero sí hechos visibles y chocantes para el ciudadano, y la presencia de los candidatos vitalicios, ¿no? Esos candidatos que yo justamente las anteriores, candidatos vitalicios. A las anteriores elecciones yo dije eso, ¿no? Eran candidatos y también eran asambleístas vitalicios. O sea, es una casta política que se resiste, por más que el mensaje de la ciudadanía ha sido claro, se resiste a dar un espacio de cambios. Yo esa vez hice un artículo acerca de la necesidad, carecía de liderazgos alternativos a Evo, era la necesidad dentro del partido de Evo y fuera, porque en oposición hay esos candidatos vitalicios. Ahora, no es el momento en el que esté gobernando el MAS y necesites con alguien de experiencia o necesites líderes que tengan partidos y un esquema en el que se necesite, digamos, lo conocido, sino más al contrario. Ahora que se vive el tiempo de la democracia plena, con un tribunal electoral entre comillas. Plena, porque deseamos y sentimos que así es, ¿no? Y sobre todo que la señal principal es el órgano electoral, que tiene transmite toda su transparencia y todo un comportamiento técnico. Entonces, en ese espectro, pues no hay necesidad de que los candidatos de siempre, los vitalicios, estén empeñados en pugnar entre ellos. Es decir, este es el tiempo de la tranquilidad, donde deberíamos probar con candidatos nuevos, donde deberían emerger los liderazgos nuevos y no deberíamos obstaculizar, porque estos candidatos, y una vez expresé, aquí mismo, ¿no? Hay problema que se visibiliza así. Estamos en el tiempo de la desnaturalización de la representatividad política. Hay los partidos sin militancia. ¿Dónde se visibilizó esto? En las internas. En las internas ni siquiera el MAS tenía el número que había registrado que acudieron a votar, ¿no? Y los otros partidos lo propio. Entonces, partidos sin militancia. Caudillos o candidatos sin partido. Por eso es que están en el préstamo, están en el alquiler o en la compra de siglas. Aspecto que también molesta al ciudadano porque totalmente. Es una actitud de cinismo o practicidad política, lo verán ellos. Y el tercer fenómeno es el partido y el caudillo sin militancia. Es decir, la militancia es un voto disponible que está ahí, que no corresponde a ninguno de los partidos. Por eso es de que en esta crisis política era importante encontrar esos personajes nuevos, incluso puede ser de las mismas tiendas políticas, pero personajes nuevos que generen un grado de confianza. Los hechos de corrupción capturados en estos pocos meses, más estos comportamientos desquiciantes de los políticos, generan en el ciudadano desconfianza, decepción. ¿Qué dices tú, eso, Marcelito? ¿sabes qué? Y con eso termino este momento. Eso le genera y le da aliento y le da esperanzas y le da letra al MAS. A ver, yo lo veo de otra forma, y para ser muy rápidos, concretos, Miriam. Pienso yo que el primer acuerdo, después del 20 de octubre, después de noviembre, después del año pasado, en realidad, fue no estar de acuerdo. El primer acuerdo entre los partidos políticos de la otrora oposición al MAS es decir, a ver, un ratito, vamos a correr cada uno con la fuerza que tiene, ¿no? En los hechos esta va a ser una primaria, no formal, no explícita, sino implícita. Vamos a ir a competir y seguramente el que salga segundo, ¿no?, va a recibir inmediata y automáticamente el apoyo de todos y se va
por supuesto, hacer con el poder de una manera muy fácil. En función de que, por supuesto, cada uno necesita lograr forjar sus espacios políticos, su representación partidaria, su representación en la asamblea, poner sus propios candidatos, si no, no viven como partidos políticos, no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a ir así, vamos a ir con esas reglas del juego. Pero la primera encuesta, y ya por eso te mueve el temblor, te da un supuesto errado, claro, te mueve el piso, políticos, ¿sí? Porque hay un supuesto equivocado. Y ese supuesto equivocado para que tú vayas y juguemos a esta primaria implícita, ¿no? Es de que el otro está destrozado. Es decir, que podemos con el MAS jugar lo que queramos, su voto se ha desmoronado, se ha hecho tiras, se ha caído en el piso. Entonces, nosotros más bien lo que vamos a ir es a rescatar el voto del MAS, cada uno con su lógica, Camacho con los sectores sociales, amarrando, la Yanine desde el poder, el Carlos Mesa desde la parte andina, ¿verdad? Vamos a ir a tratar de absorber ese voto. No. No primera lógica. El derrumbe de la votación del MAS no es un derrumbe, es una deflación absolutamente natural, pero que según esa encuesta no llega ni al 10%. No, porque si haces la totalidad de la encuesta, está en 36% el MAS de intención de voto, sí, ¿verdad? Como el ponderado y demás. Su votación anterior el 20 de octubre fue de 46%. A compararla al derrumbe de perspectiva electoral que tuvo Mesa, ¿verdad? Es realmente porque Mesa llegaría con el ponderado al 20,6. Llega al 20,6 con el ponderado. Bien, entonces ahí... Entonces tienes que tomar determinaciones. La primera determinación ya se ha tomado esta semana. Y esa determinación la ha dado Camacho. Ha dicho, señores, yo voy a poner mi candidatura en blanco. Pero no va a renunciar, eso también lo ha dejado bien en claro. No, pero claro, lo que está haciendo en política, miren, es vitrinear. Lo que se está haciendo es ponerse como el centro de atención. Exacto. Okay. A ver, un ratito. Yo estoy dispuesto a bajar de la campaña. Yo sé que no voy a llegar, no voy a tener la intencionalidad, pero obviamente no me voy a bajar de una manera tonta, anodina. Que está buscando otra cosa. Claro, yo necesito, si quieren que me baje, pactar. Y pactar en dos direcciones. Una, en la posibilidad todavía de modificación de listas, que hay, ¿verdad? En espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las franjas de seguridad. ¿Quién le puede garantizar eso? Habrá que ver. Y el segundo elemento, por supuesto, que el pacto central que va a jugar Camacho es la elección subnacional. ¿Quién me garantiza a mí correr como gobernador, correr como alcalde con una manera mucho más simple? Ahora, yo creo que es muy temprano para tener una reacción de Yanine y de Mesa como candidatos, porque seguramente van a esperar la evolución de las candidaturas, cómo va el tema de campaña electoral, etcétera, etcétera. Van a tratar de buscar dos cosas. Una, que el voto ciudadano sea el que decante quién va realmente a hacer el voto útil, ¿no? Habrá que ver quién lo hace, si alguno logra tomar una distancia mayúscula en relación al otro, ¿no? Yo creo que van a esperar todavía ese pulseteo. Y de no poder hacerlo, y mirando fundamentalmente el desempeño electoral del MAS, yo creo que en algún momento hasta incluso uno de los grandes podría bajarse del carro con mucha facilidad. Uy, sí, porque además no hay posibilidad. Imagínate tú que el MAS pueda acercarse al 40%, ¿no? Tú necesitas inmediatamente una candidatura, ¿no? Que sea capaz de superar ese 40%. Ahorita o estar cerquita en base a no tener el umbral suficiente del 10% que te permita un ganador en primera vuelta. Bueno, ahorita según la primera encuesta de intención de voto que hemos pasado, estaría entre Carlos Mesa y la señora Yanine. Claro, no hay más. Lo que pasa es que lo que señala Marcelo es acerca de el voto útil. Ya no funciona esa consigna, porque el voto útil es cuando hay una polarización, que es la que se veía entre Carlos Mesa y se mostraba en todas las encuestas entre Carlos Mesa y Evo Morales. En este caso, ambos han tenido una debacle en su intención de voto, y en todo caso Mesa el 50% de lo que había obtenido, ¿no? Sí. Y bueno, el MAS está también con una debacle, pero el MAS ha sufrido toda la arremetida de una convulsión social, de un cambio político de tiempo histórico grande. Y por lo tanto es asombroso que conserve ese voto que habíamos explicado una vez, de naturaleza identitaria, que haga lo que haga en sus narices el candidato Evo Morales, están fidelizados con él, ¿no? Esté Evo o no esté Evo. Y hay algo mucho más. Eso es, sea quien sea, cualquiera el candidato. Esa es la naturaleza del voto identitario, porque si te fijas, y eso lo habíamos comentado, no hay en el espectro, eso es lo malo, ¿no? De que estos candidatos se han presentado ahora, que se debería poder ensayar otros liderazgos, se han presentado todos candidatos del mismo corte, ¿no? Del mismo perfil.
de tal modo de que, aunque también es de clase media y también tiene ese perfil profesional intelectualoide, Arce, representa todo un andamiaje de lo que es el sector popular, el MAS, y ningún otro partido ha podido disputarle ese escenario. Eso es lo que está pasando, de que le han dado servido, es decir, no han ido a conquistar, no saben cómo hacerlo, no han ido a conquistar ese grupo de votantes que está disponible, que no necesariamente son masistas, pero son un sector popular que se identifican todavía con el partido del MAS, porque en el espectro no ven otro partido que represente esos valores, esos valores populares, esos valores indígenas. Solamente para cerrar, yo no estaría tan seguro que el discurso del voto útil no sea utilizado en este proceso electoral. Más bien yo creo que lo están buscando utilizar. Habrá que ver cómo va el desarrollo de las encuestas. Lo has dicho muy bien, Moira. El MAS no necesita, no le interesa para nada saber cómo le va a los otros. Tiene una corrida autónoma en su proceso y crecimiento electoral. Tienen que los otros electorales distintos. Que a los otros se peleen, no se peleen, se unan, no se unan, se saquen los cabellos o se los pongan. Eso no le interesa al MAS. El MAS tiene su propia dinámica de ascenso o puede tener su propia dinámica de descenso electoral. No, eso es. Pero el gran problema es de que no sabes tú, hasta ahora, con conciencia cierta, a cuánto puede llegar a crecer el MAS, ¿no? El gran temor en este momento es de que el MAS se pueda acercar al 40% de intención de voto. Ahí sí, la posibilidad del retorno del MAS te puede generar una candidatura, y ya lo están hablando en el discurso, principalmente la candidata Áñez, ¿no? Es decir, yo soy la única que puede garantizar que Evo no retorne. Habrá que esperar qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas. Todavía estamos a 2 meses de las elecciones. Gracias, Moira. Gracias, Marcelo, por haber venido. Nos encontraremos de aquí a poco para seguir viendo lo que pasa en el panorama político electoral de nuestro país. Tenemos información en directo. Nuestra compañera Marcela Zuleta tiene la oportunidad de conversar en este momento con Ricardo Centellas, que es el nuevo arzobispo en Sucre. Marcelita, por favor, adelante con esta entrevista. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Nos encontramos junto ya al arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas. Monseñor, ¿cómo está? Bienvenido a la capital nuevamente. Lo tenemos acá como principal autoridad eclesiástica. ¿Cómo recibe esta noticia, Monseñor Ricardo Centellas, y qué cambios a seguir en la iglesia en nuestro departamento? Con mucha alegría pisar suelo chuquisaqueño, estas tierras de Sucre, siempre es con un sentimiento especial. Entonces, muy contento de tener esta oportunidad que el Papa Francisco me brinda a través de este nombramiento. Yo creo que estoy con todas mis fuerzas, con todas mis ganas para caminar, animar y motivar la marcha de esta iglesia. Sucre tiene mucha historia, tiene muchas tradiciones, la iglesia tiene tantas cosas lindas que está experimentando. Entonces lo que me toca es acompañar. De entrada no hay ningún cambio, todo continúa. Primero tengo que escuchar lo que el pueblo experimenta, lo que el pueblo se expresa a través de sus grupos, de sus acciones, de sus parroquias, de sus instituciones. Y después escuchar a todos acá en la ciudad y en las provincias, recién en conjunto, porque es la característica de la iglesia. En la iglesia no determina una persona, sino es un conjunto de equipo, de consejos, que intentamos tomar las medidas que más convienen. En una coyuntura muy especial, usted vuelve a Sucre antes de las elecciones justamente presidenciales, que va a ser este 3 de mayo. ¿Qué análisis hace la iglesia al respecto de esto en Chuquisaca, en todo el territorio nacional, de candidatos que se ven en diversidad, pero esta vez de la oposición? Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy especiales para Bolivia. Después de un largo periodo
gobierno, ahora tenemos la posibilidad de elegir otros o los mismos gobernantes, ya eso lo dirá el pueblo, pero de todas maneras es una etapa de transición y ojalá que esta transición la vivamos con criterios de democracia. Lo importante es que se consolide la democracia. Creo que lo que estaba fallando en el país era el Estado democrático. No había un Estado de derecho, no había libertad de expresión y creo que en ese sentido tenemos que recuperar porque es lo básico de la democracia. La democracia sin participación de todos y sin libertad irrestricta para todos no es democracia. Entonces hay que recuperar esto. Ojalá que los partidos tomen en cuenta esta necesidad que tiene Bolivia y por supuesto hay que seguir luchando porque los esfuerzos son mínimos. Hay que seguir luchando para que todos los bolivianos tengan la oportunidad de vivir dignamente, pero todos, no unos cuantos. En un momento dado se veía a veces una especie de división o de conflictos entre la iglesia y ex autoridades del gobierno anterior, porque había unas ideas diferentes al respecto de la religión. Ahora, ¿qué esperan del candidato o candidata que salga como presidente o presidente? Yo creo que lo fundamental es respetar la constitución política del Estado. Este es el punto de partida. Si en Bolivia se respeta la constitución política del Estado, ahí dice claramente, se respetará la libertad de cultos, entonces no hay ningún problema. Pero si no somos capaces de respetar la constitución política del Estado, nuestra Carta Magna, ahí comienzan los problemas. Entonces yo creo que lo que hace falta en el país es respetar las leyes, las normas, las reglas que tenemos. Esto es lo básico. Ojalá que el nuevo gobierno comience por ahí. Muchas gracias, señor. Bienvenido nuevamente a Sucre. Un gusto y siempre dispuesto a conversar con ustedes. Gracias. Ahí está la palabra de Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, para hablar justamente de diversos temas, sobre todo a lo que va a ser estas elecciones presidenciales que se desarrollan este 3 de mayo. Miriam, retiro contigo. Gracias, Marcela, y lo hemos escuchado muy bien. Un saludo a Monseñor Ricardo Centellas. Este fue el contacto en directo. No importa de dónde vengas, serás bien. Hay amor porque te alejas, corazón porque me dejas solo así. No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero
que me dejas. Esa fue la canción Vida ya no es vida. Esta semana hemos tenido a diferentes grupos musicales con diferentes expresiones, diferentes géneros, y realmente es un gusto para nosotros también en esta semana previa al carnaval, porque ya en unas horas comienza la entrada folclórica en Oruro y también en Santa Cruz su corso grande, pues queríamos mostrarles el talento que tienen los Aguatiña, porque es también parte de nuestra cultura y de nuestro folclore. Nos vamos yendo, por favor, pero sí, con una nueva canción de ellos, y gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. Por favor, celebre este carnaval cuidándose y también cuide a los suyos. Que le vaya bien.